Raquel, hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. Oye, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí conmigo para hablar de un tema tan estigmatizado como la infección por el virus del papiloma humano. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia con el virus del papiloma? Pues bien, a mí me diagnosticaron en 2017, me hicieron la prueba del papiloma y a los días me dieron el diagnóstico, lo cual pues fue una sorpresa desagradable. Y entonces te dan el diagnóstico de que tienes el papiloma y ¿cómo te sientes? ¿Qué sucede? Terrible, o sea, fue horrible. Yo solo quería llorar, coger mi coche, conducir y desaparecer. Pero tuve que ir a la oficina, trabajar, fue durísimo, la verdad. Me imagino que aparecen muchas dudas en los días siguientes. Muchísimas, y a donde acudes es a Internet y es lo peor que puedes hacer. Claro, es muy importante saber, cuando buscamos información, cuáles son las fuentes que realmente nos aportan información veraz. Y en Internet muchas veces vamos a encontrar estigmas y prejuicios que no son ciertos. Exactamente, eso es lo que me encontré. Y los peores casos, sobre todo, que no te tienen por qué ocurrir a ti exactamente el mismo caso que está especificado en Internet. A lo mejor los ginecólogos a veces no somos conscientes del impacto tan grande que tiene un diagnóstico, a lo mejor cotidiano para nosotros y para vosotras, que os asusta tanto, ¿no? Exacto. Yo creo que a mí, cuando me dijeron en 2017 tienes esto, yo creí en lo peor, caí en el estigma de pues igual he estado con demasiados chicos, me ha ocurrido por hacer esto de alguna manera, pues que no he sido responsable y realmente me juzgué a mí misma antes que la sociedad incluso. Te culpabilizaste, ¿no? Existe mucho esta creencia de que el virus del papiloma afecta a personas pues, que son muy promiscuas o personas que no utilizan preservativo o incluso que tienen determinadas prácticas sexuales que no son tan usuales, y sabemos que no es así. El virus del papiloma es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente que hay en el mundo y por lo tanto todos tenemos riesgos de infectarnos. Eso lo descubrí después de culparme, de estar pensando que solo me ocurría a mí, porque es algo de lo que no se habla en las redes sociales y yo me he dado cuenta que no es así, pero a raíz de pasarlo demasiado mal. ¿Y entonces qué haces? ¿Te diagnostican y qué es lo que te dice el médico o la doctora que tú tienes? Pues que espere a ver qué pasa con el tema del virus, si progresa, si se va. Me dejó con más dudas aún porque yo me sentí que no podía hacer nada por el virus ni por nada, no podía hacer absolutamente nada. Es decir, no te dan ningún tipo de tratamiento. Tú sabes que tienes un virus que potencialmente puede malignizar en algún momento y eso te provoca inevitablemente un miedo a una enfermedad grave y no puedes hacer nada al respecto, tienes que quedarte expectante. Solo esperar. Y yo decía, ¿y yo qué hago? Necesito hacer algo con este diagnóstico, necesito buscar información, lo que te digo, vuelvo a lo mismo, y realmente me sentí muy desprotegida. Me imagino que una de las preguntas que te planteas, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo me he contagiado? Exactamente. Empiezas a hacer como una visión sobre tus parejas, intentas buscar, entre comillas, y con quién me habrá pasado. Al culpable o a la culpable, ¿no? Exacto, los pones así como en un batallón y dices, a ver quién ha sido. Y sobre todo porque como es un virus de transmisión sexual, dices, bueno, pues habrá sido el roce tal, o empiezas a hacerte unas preguntas que no tienen lógica. O sea, a día de hoy no las veo así, para nada, pero me ha costado lo mío y en consulta recibí bastante, pues fue bastante duro y poca información, sobre todo poca información. Te das con muchas preguntas, como decías, que acabas buscando en Internet o incluso en perfiles de redes sociales, ¿no? Tú a raíz de eso has construido un perfil justamente para concienciar y para informar a otras personas que puedan estar en tu situación y, si no me equivoco, recibes muchísimas preguntas de chicas, de mujeres que no saben a quién acudir para hallar las respuestas que tanto necesitan, ¿no? Exacto, a raíz de 2017, que yo no tenía ni idea de lo que era este virus, yo me empecé a informar muchísimo, intenté buscar fuentes fiables y acudí a las redes sociales, como creo que a día de hoy pues cualquier persona joven pues intenta buscar esa información y ese alivio sobre todo, o una persona que esté en tu misma situación. Alguien que empatice contigo un poco, ¿no? Totalmente. Y al principio no mostraba mi cara porque sentía esa vergüenza dentro de mí, que no tiene por qué ser, porque es que no tiene nada de vergonzoso, o sea,
es algo que es un diagnóstico y ya está. ¿Sabes, Raquel, que hasta el 80% de personas van a infectarse en algún momento por el virus del papiloma humano? Imagínate qué poca vergüenza deberíamos tener, ¿no? Es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente y en ese sentido es muy importante hacer prevención, pero el riesgo cero no existe. Exacto. Entonces, Raquel, en esa primera visita donde te dicen que el papiloma es positivo, ¿qué tratamiento te ofrecen? ¿Qué opciones te plantean? Pues prácticamente ninguna, simplemente protección, preservativo en mis relaciones sexuales, que me relajase, que era muy común, pero ningún tratamiento a aplicar, simplemente lo que es esperar y ya está. Yo me imagino, por lo que cuentas, que tendrías una lesión en la citología de bajo grado y entonces aplicaron el protocolo, lo que se llama el wait and see, es decir, 6 meses sin hacer nada, más allá de suprimir tóxicos, ¿no? Me imagino que te dirían que no fumases, que no tomases mucho café, que llevases una vida sana. Esperamos 6 meses, vemos cómo evoluciona la infección y a los 6 meses se repiten las pruebas. ¿Es así? ¿Eso es lo que sucedió en tu caso? Sí. Fue así y me dijeron, bueno, estate tranquila, vamos a ir viendo y nada, protégete en las relaciones sexuales con preservativos si las tienes. Yo les dije que no, en este caso no me apetecía porque evidentemente es un trauma recibirlo y te crees que solo te pasa a ti. Y entonces es ahí cuando te aíslas totalmente. Claro, es un diagnóstico que afecta profundamente a tus relaciones afectivas y sexuales con otras personas, ¿no? 100%, porque ya no es que desconfíes, tú sabes que lo tienes, no lo quieres transmitir, pero aparte tienes miedo de, ay, a ver qué va a pasar y qué conversación voy a tener que tener con mi próxima pareja, en el caso de tenerla, o no, ¿sabes? Es que... O sea, se juntan dos miedos, ¿no? Por un lado, el miedo de voy a tener cáncer, esto va a evolucionar mal, y además cómo voy a relacionarme a partir de ahora con las parejas sexuales, con mi pareja, si es que tuvieses tú en aquel momento, ¿puedo contagiar? ¿Cuáles eran las preguntas que te surgían con mayor intensidad? Sobre todo el tema de la transmisión en mis parejas y ser responsable, ¿no? Yo creía que era pues una persona que iba a transmitir esto continuamente y no quería que otra chica lo pasara como yo. Si en el caso de que esta persona tuviera otra relación con otra persona, pues que esa chica se viera perjudicada en mi misma situación, porque es un trauma bastante difícil de digerir. ¿Tenías claro, alguien te explicó las diferencias entre las cepas del virus que producen verrugas, las que son de alto riesgo y afectan más a la zona cervical, cómo protegernos, cómo se transmiten? ¿Sabías algo en referencia a todo esto o tenías un mix de información poco ordenada que simplemente te agobiaba y te asustaba? Sí, yo no tenía ninguna información, tampoco la recibí, prácticamente simplemente me dijeron esto que hemos hablado y luego me di cuenta que, bueno, conforme iba hablándolo con mis amigas, con mi círculo más cercano, porque creo que es importante compartir esta información entre tu círculo cercano, aunque no sea fácil de transmitirlo, pues está muy bien comentarlo entre las amigas. Y descubrí ahí que una amiga mía tenía condilomas, como una especie de, creo que son verruguitas o algo así. Son verrugas. Algunas cepas del virus del papiloma no son tan oncogénicas y lo que producen son pequeñas verrugas, habitualmente en la zona externa de los genitales, en la zona de la vulva, de los labios, incluso también en la zona que se acerca más al ano, la zona perianal, y pueden incluso aparecer en la boca. Y les llamamos condilomas, es decir, las verrugas producidas por el virus del papiloma humano reciben el nombre de condilomas. El hecho de estar infectada con las cepas que producen condilomas no significa que estés también infectada con las cepas que van a tener más posibilidad de producir una degeneración maligna, ¿no?, a nivel cervical. No siempre son cuestiones que van juntas. Sí, pueden ir separadas. Lo que a mí me surge la duda es que en 2017 tengo totalmente un diagnóstico, pero sin nada que hacer, hasta que en 2019, una vez avanzado pues un poco lo que es la persistencia de mi virus, porque yo no conseguí lo que es neutralizarlo, no sé qué palabra utilizar. Le llamamos aclarar. Aclarar, Los ¿no? médicos decimos aclarar el virus, significa eliminarlo de tu organismo, que sí, sea indetectable al menos. Eso es, sí, que esté como inactivo, dormido, vamos a llamar, ¿no? Un poco, que no me provoque daños, ¿no? Que es lo que nos interesa, que al final pues el virus lo puede tener todo el mundo, pero sobre todo que no te provoque daños. Y yo en 2019 seguía teniendo el virus activo y ahí es cuando descubrí que me hicieron un tipo de prueba específica y vi que sí que tenía uno de alto riesgo oncológico, que me asustó tremendamente.
Claro, nosotros detectamos, cuando hacemos la PCR para detectar el virus, detectamos algunas de las cepas, y entre ellas las que son de mayor riesgo oncológico, actualmente las 16 y las 18. Entonces, si a ti te dan esa información de que tienes el 16, es uno efectivamente de los más frecuentes, pero con mayor posibilidad de generar en una lesión maligna. Así que me imagino que el susto aumenta un poquito más aún. Efectivamente, yo me asusté muchísimo, pero esta vez noté algo diferente que fue para mí un gran alivio, porque vale, tenía el 16, era de alto riesgo oncológico, pero sí que había una especie de tratamiento que habían sacado y que lo podía aplicar yo tranquilamente en mi casa, y por lo menos no me sentía que, ¿sabes?, como que no podía hacer nada, ¿no? Como en 2017 sentía que no podía hacer absolutamente nada, en 2019 como que me sentí como un poco pues mejor por el hecho de tener un gel que no sé si... Que te permite no ser tan pasiva, ¿no? Exacto, no esperar y ya está, ¿sabes? Claro, en plan, ya final, veremos qué pasa contigo. En el primer momento, cuando aplicamos este espacio de wait and see, a las pacientes tenéis un poco la sensación de que estáis expuestas a lo que quiera el destino, ¿no? Que no podéis hacer nada. Y poder hacer alguna cosa para mejorar tu evolución, evidentemente es algo que tranquiliza. Sería Papilocare, es un gel vaginal y es el primer tratamiento que tiene evidencia científica de ser eficaz para la prevención y tratamiento de las lesiones que produce la infección por el virus del papiloma humano. Porque al final tu proceso acaba con una conización, Raquel. Efectivamente. Tuve un plazo solo de 2 meses de utilizar lo que es el gel y la verdad es que creo que me fue bastante bien porque fueron todo buenas noticias lo que es en consulta, pero dada la persistencia del virus, que tenía más de 2 años lo que es dentro de mi sistema, y luego también el tipo de VPH que yo tenía, que era el 16... Claro, de alto riesgo. Pues yo no tenía tiempo, efectivamente, para seguir probando, pero sí que me di cuenta que lo que es en consulta, que me dijeron que la lesión estaba muy localizada, y yo pues dije, pues puede ser por esto. Es verdad que las lesiones, cuando son tan persistentes, más allá del hecho de no tener la certeza de cómo va a evolucionar, hay un tema también de eliminar esa angustia, ¿no? De dejar de estar todo el día pendiente emocionalmente y también en tus relaciones sexuales de la presencia del virus del papiloma y de la posibilidad de transmitir a otras personas, ¿verdad? Sí, es un poco, necesitas ya como zanjar el capítulo, y yo... hubiera querido conocer este tratamiento mucho antes, porque lo hubiera probado entero, lo que es los 6 meses que está aconsejado, y estar un poquito más tranquila. ¿Qué te preguntan las seguidoras? ¿Te preguntan sobre vacunas, sobre fertilidad, sobre parejas sexuales? ¿Cuál es el tema que más les preocupa? Me preguntan muchísimo pues, por tema fertilidad, si afecta o no afecta. Yo siempre les digo, a pesar de no ser ginecóloga, tranquilas, vais a poder ser mamás. Por ejemplo, el mito de cómo te puedes contagiar. No sé si te preguntan sobre eso, pero continúa habiendo gente que cree que te puedes contagiar sentándote en un váter, compartiendo una toalla, incluso abrazándote sin ropa. Y no, como tú bien sabes, sí, la transmisión es con las prácticas sexuales, con contacto piel con explícitamente piel. sexual. O sea, el roce no hace el cariño, suelo decir, en este caso el roce no hace el cariño. Y el virus del papiloma se transmite con las prácticas sexuales más habituales, las que tiene la mayor parte de la población. Vamos a recordarlo, se transmite con sexo vaginal, se transmite con sexo oral, se transmite con sexo anal, pero el tema de los condilomas se transmiten también simplemente con el contacto, ¿no? Déjame plantearte un pequeño juego para acabar. Imagínate que estás enfrente de la persona que te da ese primer diagnóstico en 2017. ¿Qué le dirías, así cortito? ¿Qué cosa le dirías para mejorar, para que todos consigamos que ese diagnóstico del virus del papiloma no sea tan estigmatizante, no tenga ese impacto tan grande? Pues a pesar de que lo normalizó bastante, que me dijo que era un virus muy común, que me tranquilizase, me hubiera gustado saber qué opciones tenía yo como paciente para interactuar con, o por lo menos prevenirlo un poquito más, o intentar hacer algo por mi parte, porque realmente vi que no podía hacer nada. Claro. Esa espera, ¿no? Ese wait and see, realmente se hace muy largo. Sí. Que te diera las opciones que tenemos en la mano ahora mismo, ¿no? La de dieta equilibrada, cuidarte, deporte, rebajar estrés, vacuna, eliminar tóxicos y, por supuesto, el gel. Eso es, eso es. Imagínate ahora que estás delante de la Raquel de 2017. ¿Qué le dices? Pues que esté tranquila, sobre todo, porque bueno, yo pensaba que no tendría remedio absoluto, y a pesar de haber tenido unas cuantas acciones para los tratamientos y mis lesiones en mi caso, he visto que tampoco era lo que yo me esperaba.
que yo lo vi fatal. O sea, yo de hecho decidí irme fuera de España, cogí 2 meses de vacaciones pensando que iban a ser mis últimas vacaciones. O sea, lo cuento así porque... O sea, realmente viste a la muerte. Sí, no, suena así, pero como no tenía información, pues ves muerte, ves ya cáncer y, bueno, pues horrible. O sea, que estaría bien que viniese esta Raquel del futuro y te tranquilizase un poquito. Exactamente. ¿No? ¿Qué le dirías a una persona a cuya pareja le han diagnosticado el virus del papiloma? Porque ese es otro tema que también angustia mucho a las personas. ¿Cómo se lo digo a mi pareja? ¿O me ha transmitido la infección mi pareja? ¿Qué le dirías a alguien que tiene una pareja que ahora mismo le han diagnosticado el virus del papiloma? Me suele ocurrir bastante porque también acuden a mí para esto y les suelo decir, bueno, tranquilos, habladlo, comunicación con la pareja, yo creo que es lo más importante que pueden tener entre la pareja en sí, vamos a decir, el uso de preservativo para que esté controlado y que, bueno, pues que vayan a sus consultas, me da igual urológicas, ginecológicas, y que mantengan pues ese wait and see que decís, pero bueno, pues que tomen esas acciones y que se quieran muchísimo y que lo hablen muchísimo, porque esto se necesita hablar y está muchas veces silenciado. Es importante que sepan que es imposible saber en qué momento se ha infectado a alguien y que por lo tanto todos esos rompecabezas de me ha sido infiel, no me ha sido infiel en las parejas que son parejas sexuales exclusivas, la verdad que en general carecen de sentido porque no podemos determinar si esta persona se infectó hace 3 meses o hace 3 años. No se puede saber, además es que es algo que es la duda también muy recurrente, sobre todo en parejas estables, como has dicho. Jugar a esto de has sido tú o he sido yo, es que da igual. Bueno, Raquel, yo estaría aquí contigo hablando 10 horas, pero vamos a dejarlo. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación, por ser tan valiente y por ayudarnos a romper este estigma tan pesado que recae aún sobre el virus del papiloma humano. Pues muchísimas gracias, también te digo que he estado súper cómoda hablando y me parece súper importante dar visibilidad a lo que es el papiloma y sobre todo pues eso, romper barreras y estar cada vez más unidas. Gracias.